Siempre estamos en la búsqueda de lo anhelado. ¿Y qué pasa cuando me encuentro en un nuevo comienzo? Cuando voy por lo que sé y me enfrento a lo desconocido. ¿Qué pasa cuando escojo mi propio camino y encuentro nuevas formas de aprender? Explorando nuevos mundos y rodeándome de una nueva generación de creadores y pensadores. Cuando parto hacia un futuro que no ha sido escrito y está lleno de descubrimiento, libertad y de opciones. Cuando mi curiosidad me lleva a un camino para encontrar mis sueños, para encontrar respuestas en los lugares más improbables. ¿Qué pasa cuando me pierdo en el momento y encuentro nuevos talentos, pasiones y sueños? ¿Qué pasa si estamos asustados, confundidos, emocionados y justo en ese instante encontramos nuestra libertad? En nombre de la empresa ISA Intercolombia, la Universidad de Medellín y de su sello editorial, agradecemos a todas las personas que hoy nos acompañan virtualmente en esta actividad enmarcada en la segunda Feria Virtual del Libro Académico. Hoy estamos presentando el libro La Dimensión Cultural, acercamiento a la memoria de Susana Jaramillo Arbeláez, que ofrece una mirada sobre los temas que fueron objetos de la labor y la reflexión de la antropóloga Susana Jaramillo Arbeláez, fallecida en 2018. Susana Jaramillo fue antropóloga y especialista en desarrollo y medio ambiente. Dedicó gran parte de su vida a la comprensión y gestión del impacto cultural como una dimensión del impacto ambiental de los grandes proyectos de desarrollo y al conocimiento y reconocimiento de los grupos étnicos en nuestro país. Todos los escritos incluidos en el libro tratan inicialmente temáticas relacionadas con su desempeño en ISA y posteriormente en ISA Intercolombia, destacadas empresas de nuestro país. Este texto se constituye en un testimonio de reconocimiento y respeto por las comunidades a lo largo y ancho del país, que fue uno de los legados que nos dejó Susana Jaramillo. Los invitamos para que al final de este evento hagan sus preguntas por chat y en el orden que vayan llegando haremos llegar estas preguntas para responderlas durante nuestro diálogo. Para esta conversación entonces contamos con la presencia del profesor Luis Carlos Villegas Rodríguez, coordinador académico de esta obra. Luis Carlos es economista, especialista en política económica y magíster en ciencias sociales y ciencias de la educación. Además, es catedrático y miembro del Grupo de Investigación en Sostenibilidad de la Universidad de Medellín. Se desempeñó en ISA durante 20 años en cargos relacionados con la gestión social, la gestión ambiental, así como la expansión del sistema eléctrico colombiano. Ha publicado artículos en diversos medios y es autor de varios libros. También nos acompaña Alessandro Torres Torres, antropólogo y especialista en Derecho Constitucional, con énfasis en investigación y desarrollo de acciones socioculturales con poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Tiene experiencia en el trabajo con instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y del sector privado. Se ha desempeñado como asesor en diversos procesos de aplicación del derecho de impactos socioculturales en el marco de actividades de desarrollo de la industria, tanto de hidrocarburos como del sector eléctrico. Actualmente, Alessandro es analista social de ISA Intercolombia. Y finalmente les presento al moderador de este diálogo, Carlo Emilio Piazzini Suárez, quien también es magíster y doctor en historia. Emilio tiene experiencia en investigaciones arqueológicas, históricas y antropológicas. Se ha desempeñado como subdirector científico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Ha sido consultor de estudios ambientales, asesor en ordenamiento territorial y políticas culturales y es docente universitario de pregrado, maestría y doctorado. Actualmente se desempeña como profesor titular del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia. Le doy entonces la palabra a Emilio para que comencemos este diálogo. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Luisa. Gracias a los organizadores
y a nuestros invitados. Bueno, estamos aquí para hacer un diálogo un poco casual con nuestros invitados, como una manera de invitación a la lectura del libro La Dimensión Cultural. Y quiero empezar concretamente por preguntarle a Luis Carlos sobre cómo es la estructura, de qué está hecho el libro La Dimensión Cultural. Bueno, muchas gracias, Emilio, muchas gracias a Luisa, muchas gracias a los organizadores. A ver, este libro, como ya lo señaló Luisa en la presentación, trata de la dimensión cultural de los impactos ambientales de proyectos de desarrollo, vale decir, de megaproyectos de desarrollo. Por lo tanto, trata de la adaptación de los grupos humanos al territorio y la manera como los proyectos de desarrollo pueden causar, digamos, interferencias o causar impactos en esa adaptación. Esto es importante porque luego de la muerte de Susana Jaramillo, su familia, digamos, me puso a disposición sus archivos y yo lo que hice fue buscar dentro de los archivos los temas que me parecieron más importantes pensando en la memoria, digamos, que había ahí, y lo que me encontré fue varias memorias y yo escogí esta, la de la dimensión cultural de los impactos y la gestión ambiental, porque la vi como muy importante y porque refleja, digamos, una memoria que no solo es académica y empresarial, sino que también refleja un quehacer de los proyectos de desarrollo, algunos de ellos, en los cuales Susana participó, en un momento muy importante para el país, con un trasfondo muy importante, que es el trasfondo del conflicto armado. Entonces, eso está dentro del texto. Ahora, el texto tiene, digamos, una secuencia cronológica, donde están los primeros temas que Susana trabajó. Hay un primer texto de 1993 que inaugura el pensamiento sobre la dimensión cultural de los impactos ambientales en el sector eléctrico. Luego vienen, digamos, otros trabajos sobre reasentamiento de población a mediados de los años 90. Luego viene un trabajo metodológico un poco sobre la situación, digamos, de la complejidad de los territorios, un trabajo que hicimos conjuntamente entre ella y yo, básicamente muy orientado a la complejidad política que el conflicto armado le da a los territorios para la gestión de los proyectos de desarrollo. Luego hay unos trabajos metodológicos que relacionan la participación comunitaria, que fue una gran preocupación de Susana, con los procesos de consulta previa. Complementan, qué tienen que ver el uno con el otro. Y finalmente hay una reflexión que me parece quizás la más trascendental porque muestra el resumen del pensamiento y del modelo, digamos, de respeto que tenía Susana por las comunidades básicamente indígenas, que es el trabajo de la consulta previa y el cementerio indígena hallado en medio de los trabajos de una subestación en los márgenes de la Sierra Nevada de Santa Marta, y donde hubo una relación muy interesante, muy importante, de mucho respeto, pero también de mucho conocimiento mutuo con los arhuacos en ese momento. Sobre eso, ahí termina el libro, digamos, muestra todo esto. Hay unos prólogos muy interesantes y finalmente también al principio hay una especie de línea de tiempo que ubica todo esto. Muchas gracias, Luis Carlos. Sí, tú hablas de ese momento, el libro, dentro del contexto de enunciación del libro, uno tiene que remitirse necesariamente a un momento muy importante de la gestión ambiental y social en el país, de inicio del reconocimiento de las alteridades por parte de algunos agentes del desarrollo. Me gustaría que ampliáramos un poco esos elementos del contexto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en ISA en el año 95, que llegué y encontré un grupo muy nutrido de profesionales muy diversos en su formación, en sus lugares de proveniencia. Recuerdo, por ejemplo,
a Fernando Cadena, geógrafo, a Sergio Carmona, antropólogo, a Luisa, comunicadora, a Clara Aramburu, antropóloga, por supuesto a Susana Jaramillo, antropóloga, por mencionar algunos. Era un grupo muy diverso, pero además había una gerencia ambiental, algo que me parecía y que hoy en día visto en perspectiva es algo inusual. Eso se inscribía en un contexto a nivel internacional, pero también a nivel nacional muy interesante. Ya mencionaste pues un tema muy transversal a todo ese momento, que era el tema del conflicto en el país. Amplíanos un poco, Luis Carlos, ese contexto. Gracias. Sí, ese tema es fundamental, digamos, desde los años 80, digamos, el tema ambiental fue surgiendo como un tema muy importante en la construcción y operación de proyectos de desarrollo y en este caso particular de proyectos del sector eléctrico, como decía, megaproyectos en su gran mayoría. Desde los años 80 se arranca básicamente pensando los temas de orden ecológico como temas ambientales. Viene, digamos, a final de los años 80, toda una oleada, digamos, precipitada por la historia de conflictos del sector eléctrico en los territorios, en parte por el Banco Mundial y por la misma reflexión de ese equipo que tú mencionas, del final de los años 80 y principios de los años 90, es como toda una oleada de pensar la problemática social y de pensar cómo se incorporan las ciencias sociales en todo este tema, no solo en el tema ambiental, sino en el tema de construcción de los megaproyectos, de mirada sobre los impactos y finalmente de mirada sobre lo que eso significa en el desarrollo del país. Ese equipo tiene un contexto inicial y es el contexto de pensar hacia atrás la experiencia del sector eléctrico, que tenía bastantes dificultades y que había ocasionado una gran cantidad de conflictos con las comunidades. Y ese pensamiento, esa reflexión, que afortunadamente este equipo pudo lograr, las personas que mencionan y muchos otros, muchos de ellos de la universidad pública, un gran apoyo del INER en muchos momentos, logra, digamos, incorporar toda esta experiencia, elaborarla metodológicamente y construir propuestas. Propuestas como, por ejemplo, un modelo de gestión ambiental integral, que no es solamente asuntos ecosistémicos, sino que es la relación entre los grupos humanos y los ecosistemas y los territorios. Desde ese punto de vista, el impacto ambiental en muchas ocasiones, y esto en la dimensión cultural, se conceptualiza como la ruptura entre los grupos humanos y los territorios que un proyecto puede inducir. Efectivamente, hay muchos grupos humanos que dependen del territorio, que dependen del medio ambiente, y esos grupos, yo diría, son fundamentalmente los grupos más vulnerables frente al impacto ambiental. El manejo de esos impactos, desde un criterio de participación, desde un criterio de diálogo, desde un criterio de respeto, es en gran medida la propuesta que hace ese equipo y que pienso que se expresa de manera muy clara en el trabajo de Susana. Desde ahí parto, digamos, en reconocer la importancia de eso que es el planteamiento que ella hace y que lo hace a lo largo del tiempo, porque creo que eso significa mucho, significó mucho en lo que es el desarrollo en Colombia y puede significar todavía mucho más, porque creo que esto ha sido recogido en gran medida por muchos proyectos, pero yo diría no por todos. Gracias, Luis Carlos. Sí, mencionaba que ese grupo interdisciplinario era algo muy singular, y yo recuerdo cuando existía la gerencia ambiental que dirigiste, Luis Carlos, más o menos en el año 95, eso era un espacio de diálogo reflexivo y crítico. Claro, esos diálogos entre personas con formaciones profesionales tan diversos no eran fáciles, pero eran productivos, eran mediados por el diálogo, la crítica,
pero muy productivos. Y en ese grupo de trabajo, pues yo recuerdo gente muy valiosa en general, pero destacaba a Susana. Y quiero aquí pues como que por un momento, también con Alessandro, cuando lo considere, hablemos un poco de Susana, la persona, la mujer. Yo la recuerdo como una persona muy inteligente, una mujer muy sensitiva, respetuosa, pero con mucho carácter. Luis Carlos, háblanos un poco de Susana. Sí, yo creo que pues, trabajé mucho tiempo con Susana desde que ingresó a ISA, como tú dices, pues yo era el gerente ambiental. Entonces, como que todo este equipo, yo trabajé con todo este equipo, pero era el equipo, digamos, el que pensaba, el que reflexionaba, el que construía metodologías. También, y un punto que se señala, digamos, en la introducción del texto, es el asunto de la interdisciplinariedad. Porque las ciencias sociales, digamos, no habían ingresado a estas empresas, sino solo hasta principios de los años 90. Hacia atrás los proyectos eran proyectos básicamente de ingeniería con un manejo, digamos, muy escaso de los impactos ambientales y muchísimo más escaso de los impactos que sobre los grupos humanos podían ocasionarse. Entonces, hay una situación en la cual, digamos, las ciencias de la ingeniería, las disciplinas de la ingeniería con las disciplinas que tienen que ver con asuntos ecosistémicos, venían interactuando y entran, digamos, las ciencias sociales. Ese equipo que tú mencionas es el equipo de las ciencias sociales y entra a ser, digamos, un diálogo que no es fácil, un diálogo que no fue fácil, un diálogo que tuvo que utilizar muchas herramientas para poder lograr un reconocimiento claro de la importancia de las ciencias sociales en todo este proyecto de construcción de megaproyectos. Gran parte de la situación y del peso que van tomando las ciencias sociales y obviamente todo el contexto ambiental lo da el mismo país, el contexto en el cual se desarrollan las obras. Porque las exigencias, digamos, de los movimientos sociales y hacia, digamos, mediados de los 90 en adelante, las exigencias que para las empresas y la construcción de los proyectos significan un conflicto armado con los niveles que alcanzó desde mediados de los años 90, obligaron a repensar distinto la manera como las empresas hacen y hacían la gestión y a repensar de una manera diferente los territorios y sus dinámicas, porque en muchos casos el conflicto tenía una dimensión territorial muy clara y esa, desde el punto de vista regional, no había sido muy pensada por el sector. Fue muy afortunado que este grupo estuviera, que luego estuvo en ISAGEN y en ISA, porque ese grupo tenía condiciones para pensarlo y para pensar alternativas. Ahí estuvo Susana. Susana jugó un papel muy importante en ese equipo. Como tú dices, una persona con mucho carácter, con capacidad de dialogar, con capacidad de respeto, pero también de confrontar. Entonces, eso permitió que tuviera, digamos, como una línea de continuidad, no solo el pensamiento metodológico y la reflexión, sino llevarlo a la práctica en los territorios y con los grupos humanos, con las comunidades indígenas. Esa relación de pensar y actuar, para mí es el eje, digamos, del trabajo de Susana. Sí, de acuerdo, Luis Carlos, con tu apreciación. Alessandro es de una generación más reciente que entra también desde el mundo de la academia a Intercolombia, al mundo, digamos, de la gestión de proyectos de desarrollo, pero que también tuvo su percepción acerca de ese equipo y de su herencia en la figura de Susana. Cuéntanos un poco cómo recuerdas esa figura de Susana dentro de ese equipo de trabajo ya en los años más recientes, Alessandro. Gracias, Emilio, gracias a Luis y a todos los organizadores y a la audiencia. Sí, una mujer con un gran poder en la palabra. Yo creo que eso impactaba mucho y quiero hablar como esa Susana humana, ¿no? Ese rol de mujer siempre me llamó la atención
su capacidad de diálogo y diálogo genuino y su capacidad de crítica, y sobre todo que no se callaba nada. Yo creo que ella irradiaba alegría, vitalidad, porque siempre lo hacía. Una mujer con mucha pasión, pienso yo, y eso lo transmitía, y uno, digamos, en esta nueva generación y ese legado que, digamos, que muchas generaciones, y resalto este grupo interdisciplinar que ustedes mencionaban al inicio, era una mujer que era reflexiva y era capaz, digamos, de hablarle al gerente, a las comunidades mismas, y en ese rol de mujer a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque encontramos que muchos de los cabildos son hombres, muchos de los gerentes son hombres, y viendo el grupo interdisciplinar que ustedes hablaban, pues también recordaba un poco a Marta Díaz, a varias mujeres que hicieron parte, digamos, de Marta Inés Giraldo, si mi memoria no falla, a Luisa misma que hizo parte, Sergio Carmona, y creo que el mismo Luis Carlos, si bien hoy es un homenaje, quiero también, digamos, en el texto, aunque no se menciona mucho, uno ve ese grupo que nos invita a la reflexión y sobre todo que nos motiva, sobre todo ahorita a estas nuevas generaciones donde hay más proyectos, y es el ámbito de lo reflexivo, sobre todo que hoy muchos profesionales se están incorporando tanto a la empresa privada, a la empresa pública, y hoy se plantea uno en ejercicio antropológico y en la misma academia ese quehacer antropológico de investigación y también reflexivo. Y creo que esa invitación nos permite este espacio, ¿no? Como lectores y como provocar un poco ese ejercicio, es que era una mujer que irradiaba esa vitalidad. Y a mí me parece que era una gran dinamizadora de diálogos interculturales que para los pueblos de la sierra lo prefieren llamar de gran entendimiento cultural. Yo me quedaría con esa para seguir dinamizando la conversación. Alessandro, precisamente tú conoces bien ese caso, Luis Carlos ya lo anticipaba ahora, de un caso inédito, me parece a mí, por lo menos en lo que conozco y un poco a lo que me dedico de la historia de la arqueología en este país, el caso inédito del cementerio indígena del Copey, que es un caso importante porque permite tomarle el pulso a la capacidad de diálogo de Susana Jaramillo, no solamente con las comunidades indígenas, sino al interior de la organización y frente a las entidades del Estado y la academia. ¿Podrías brevemente contarnos, Alessandro, un poco ese caso del Copey? Gracias. Sí, creo que es un caso emblemático, como tú lo señalas, y precisamente voy a hablar un poco más de lo cotidiano, ¿no? Uno cuando entabla la conversación con los cabildos, con los líderes, con los mamos mismos, ellos les asombraba un poco, digamos, la posición que tomó ella y el equipo para, en ese momento que se hace hallazgo, se da más o menos en el 2005, se han hecho unas prospecciones donde se decía que había bajo potencial, pero cuando ya comienza la construcción, se encuentran que tienen unos hallazgos de restos óseos importantes. Ahí, digamos que el gran ejercicio de la credibilidad, sobre todo para la compañía, que era algo alarmante en su momento porque generaba un impacto no solamente en la obra, sino que era una profanación, y me gusta que el texto lo mencione así, porque no lo maquilla, o sea, el texto señala, hay una profanación al cementerio, hay un alto como de más de 4 meses, donde se paran máquinas y se logra de verdad un ejercicio, porque perfectamente se ha podido quedar callada la compañía, y creo que aquí es donde viene el ejercicio del antropólogo, en ese diálogo genuino, de hacer un alto y de lograr entablar esa conversación con los directivos para tomar esa decisión trascendental, que fue parar las obras y encontrar la medida de cómo se iba a manejar algo que no estaba pensado y no estaba imaginado. En ese sentido, digamos, entra en el papel fundamental los mamos a mirar cómo se le da de tratamiento de orden espiritual. Ese ejercicio me parece que, como tú decías, es inédito, porque aparece también el ICANN como esa autoridad del patrimonio cultural con una mirada distinta a la que tenían los mamos, ¿no? El patrimonio de la nación, y los mamos decían que había una alteración del mundo de abajo y que debía reenterrarse. Sobre todo ese punto me pareció interesante porque crear las medidas y controlar esos seres que estaban ahí, que deberían estar quietos y que hoy se removían, generó una serie de diálogos interdisciplinarios. O sea, y ahí yo creo que entra en juego de nuevo ese diálogo de saberes, porque implicó aterrizar, digamos, esas lecturas que para uno podría ser
una gran oportunidad de encontrar esos materiales históricos que nos van a hablar de cosas que no conocíamos y de otras historias de vida con algo que impactaba a la comunidad y que podía producir enfermedades y desequilibrios. Entonces es un diálogo que se logra hacerlo en un momento, digamos, que no se sospechaba, sobre todo porque fue la primera consulta, Emilio. Para el pueblo arhuaco fue la primera consulta donde no había ese tipo de reglas que hoy tenemos, casi que más de 150 sentencias de la Corte, eran diálogos más fluidos, pensaría yo, pero tocaba crearlo todo. Y ahí donde hablo que era muy genuino y no fue fácil, como lo explica muy bien Luis Carlos, no fue un diálogo fácil. Y digamos que no solamente fue ese, luego se encuentran otros 2 hallazgos de importancia, pero creo que ahí se gesta y se fortalece de verdad los lazos de confianza. No solamente eran las palabras, sino que fuimos a los hechos, y hablo de fuimos porque esa historia lo impregna a uno y actualmente seguimos en ese ejercicio. Gracias, Alessandro. En el libro justamente se da cuenta de ese caso al detalle y también de algo que es muy interesante, y es el reconocimiento sincero que hacen las comunidades de la Sierra a Susana. Luis Carlos, cuéntanos de ese reconocimiento que se le hace. De acuerdo, sí. Sobre los diálogos no fáciles, un tema que tocó Alessandro, los diálogos no fueron fáciles. Luego voy con lo del reconocimiento. No fueron fáciles, digamos, en el inicio de las ciencias sociales, en la interacción con la ingeniería, por ejemplo. Básicamente, ese es un diálogo. O sea, yo creo que ese grupo hizo un esfuerzo muy grande de construir interdisciplinariedad, pero una interdisciplinariedad difícil. Entonces, no eran fáciles los diálogos al interior, tampoco eran fáciles los diálogos con las comunidades. Ese es un rol, digamos, que cumplió el equipo social, y dentro de eso yo resalto el papel de Susana. En relación con los reconocimientos, digamos, que le hizo la comunidad, estos son muy interesantes. Después de que se hizo el primer hallazgo, 2007 creo que fue el primer hallazgo, después de que hubo un tratamiento, de que hubo acuerdos, de que en el momento en que hay, digamos, esa profanación, se llama a la comunidad indígena, se le muestra, se acepta que ahí hay un asunto que tiene que ver con el territorio. Y el territorio para los indígenas y para muchas comunidades es la cultura. Ahí está la cultura, digamos, está entrelazada con su vida, y el territorio está entrelazado con su vida. Ese respeto hacia esa manera de entender el impacto, hacia esa manera de entender el territorio, que lo hizo Susana, y obviamente lo hizo la empresa a través de ella y a través del equipo que estuvo al frente del tema. Fue para los indígenas muy importante, y lo expresaron en la persona que era para ellos su interlocutor, que era Susana Jaramillo. Entonces, hubo una manera muy clara inicialmente de reconocer su papel, y es el hacer un obelisco con su efigie grabada en el sitio del hallazgo, que se convierte en un sitio de pagamento para la comunidad. Por un lado está su efigie, por el otro lado hay una mujer arhuaca. El primer obelisco es un cura católico por un lado y el papa por el otro, donde la comunidad expresa, digamos, quiénes son sus interlocutores. El interlocutor de los mamos en su cultura es el que expresa, digamos, la máxima cabeza de la cultura que confronta con ellos. Pero luego, en el obelisco, lo que hacen es colocar la imagen de Susana. Eso es un homenaje para ella. Igualmente, esa comunidad, cuando ella murió, invitaron a que sus cenizas quedaran allá, digamos, en territorio de la comunidad. Creo que ellos lo que hacen es reconocer esa capacidad de interlocución y de respeto que se expresó en la experiencia que Susana tenía ya acumulada,
y que la virtió sobre ese caso y sobre la relación con las comunidades y en el reconocimiento de que efectivamente había un impacto y que ese impacto era muy importante para las comunidades y el tratamiento que la empresa debía darle, digamos, a la búsqueda de un acuerdo en torno a él, era muy importante y había que hacerlo con la participación de ellos. Es ese tipo de cosas, digamos, que uno encuentra en la memoria de los documentos de Susana que yo exploré, insisto. Había más temas, pero el tema que para mí fue más importante en este momento es esta memoria, porque es una memoria de su actuación, pero es también una memoria de la empresa, pero es también una memoria del país, en un momento en que el país está construyendo memorias sobre el conflicto, sobre las cosas que se dieron en medio del conflicto, sobre cómo se puede construir país aún en medio de esas situaciones tan críticas como las que se viven en los territorios en los cuales la gente que trabaja en estos proyectos tiene que moverse cotidianamente. Gracias, Luis Carlos. Sí, claro, este libro y lo que narra es a la vez que un esfuerzo que has hecho por recuperar y aportar a la memoria de Susana, es también un esfuerzo por aportar a la construcción de memoria en el país y de verdad en el país, en el momento actual, un momento histórico neurálgico sobre ese tema. Uno ve en el libro, como indicabas ya, una serie como de referentes que no necesariamente tenemos que tomar como ejemplo, pero sí son referentes que llevan a la reflexión frente a lo que es hoy el tema de la relación entre proyectos de desarrollo, minorías étnicas, territorios, y bueno, al menos es mi percepción muy general de que hay algunos aspectos que se han convertido, digamos, en meras asuntos de regulación. No en todos los casos, no se puede generalizar, pero por ejemplo, temas como consulta previa a veces parecen de desarrollarse más por el cumplimiento de unos requisitos legales que por una apuesta de construcción de país, como veía uno que estaba claro por parte de muchos de los miembros de ese equipo interdisciplinario y de algunas otras empresas, porque, como decías también, esto se conectaba con lo que se venía haciendo en empresas públicas de Medellín por parte del equipo social y ambiental, con empresas de energía de Bogotá, luego con ISAGEN, etcétera. Digamos, esto trascendía exclusivamente el ámbito de ISA, siendo ISA muy importante. Pero sí ve uno hoy, por ejemplo, un tratamiento meramente formal de temas del medio ambiente y la parte social, o por otra parte, un descreimiento de ciertos sectores muy críticos frente al desarrollo del valor de los estudios ambientales y de la gestión social y ambiental. ¿Qué podría uno en esa, digamos, en esa tensión contemporánea decir, retomando las experiencias de las que estamos hablando? Y esta pregunta pues la abro para Alessandro, obviamente. Entonces, adelante, un poco la reflexión que nos deja esto frente a los retos contemporáneos. Sí, muchas gracias, Emilio. Es una súper pregunta porque uno de los elementos que yo resalto, digamos, de ese modelo de gestión es el relacionamiento anticipado y constante. Involucrar a las autoridades, cabildos, líderes, y como seguimos hablando un poco, no solamente de la sierra, quisiera también hablar de los pastos que se mencionan en el texto, era involucrarlos en esos primeros momentos de socialización de qué es el proyecto, del trazado, de mirar dónde iba para poder, digamos, proteger aquellos elementos de orden de importancia cultural, espiritual y ambiental. Y digamos que eso para mí, digamos, viéndolo desde el ayer y viéndolo desde el hoy, lo seguimos retomando. Y ese punto me parece súper clave porque cuando pasa, digamos, en un tema de escenario, en el caso de la línea negra, nosotros no tenemos los elementos para saber qué sitios son sagrados, de cuáles no, ¿sí? Y cuáles son los elementos y significados culturales que se tienen.
Y lo quiero relacionar un poco también con la experiencia de los pastos, que me parece muy valiosa, que se expresa en el texto, un poco invitando al lector. Es una experiencia que se hace también allá, como en el 97, cuando en ese momento no se hacían tampoco consultas y había una lucha, unas tensiones, más que lucha, unas tensiones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior. Hoy hay reglas más claras, ¿cierto? Pero cuando vemos ahorita en el hacer, continuamos haciendo el ejercicio de recorridos anticipados con ellos para que el trazado, digamos, afecte lo menos posible los cerros, lagunas y sitios de importancia. Entonces, si ustedes me lo dicen, ese elemento me parece valiosísimo y muy pocas compañías, digamos, lo desarrollan y se ha convertido en un modelo, porque, digamos, en la actualidad, compañías del sector eléctrico, la misma Sierra les ha dicho, revisen la metodología que tiene ISA. Y esa impronta, como lo decía Luis Carlos, ese es un propósito, no solamente la memoria de Susana, sino que es la memoria de la compañía y un grupo interdisciplinar que también estuvo ahí, de los cuales ustedes hicieron parte. También me llama la atención fue cómo se involucraban, digamos, el INERO, cómo se involucró en su momento en el tema que les hablo de los pasos a las universidades, en esos diagnósticos, ¿no? Creo que hoy el reto es la cantidad de proyectos, es crear los espacios reflexivos, porque digamos que ese es el gran cuestionamiento que también nos planteamos y un poco esto me hila al tema de la consultoría de Emilio, es esos estudios de impacto ambiental, realmente si en ese corto tiempo tienen el peso y el rigor que se tenía antes. Hoy puedo decir que participamos en mesas gremiales para hacer análisis, obviamente, en el sector, pero yo consideraba que hay que retomar ese ejercicio, digamos, de profundidad, aunque como lo decía muy bien Luis Carlos, en su momento estaba todo el contexto dado, creo que hay que regresar a ello, creo que hay que regresar a hacer de esos estudios elementos que se permitan de pronto hacer algo de magia en tan corto tiempo, ¿no? Porque si uno mira hoy los cronogramas, y creo que lo cita muy bien en una de las citas interesantes que está en el texto, donde solo se miraba el cronograma para poder cumplir o el costo, y estaba en segundo plano la participación efectiva de las comunidades. Hoy estamos buscando esa participación efectiva y los cronogramas siguen jugando un papel fundamental porque a veces el Estado impone unas reglas que no se ajustan a la realidad, y lo digo en temas de consulta. Entonces me parece que el texto nos lleva a ese ejercicio reflexivo y a estas nuevas generaciones que nos ha tocado retomar ese legado, y para mí, digamos, en mi lectura fue muy placentero en ver esos profesionales sociales de tanto economistas, psicólogos, comunicadores, que tenían esos espacios digamos, de ejercicio que yo podía enumerarlo rápidamente, o sea, la reflexión del impacto sociocultural, el ejercicio, digamos, retomar el análisis, digamos, sistémico de Edgar Morin, el tema de los proyectos de beneficio comunitario que no era obligatorio, el ejercicio participativo y en especial la interculturalidad. Entonces, a mí digamos, gratamente, de esas impresiones que como lector me llevo del texto, y obviamente como estas nuevas generaciones, es ese gran legado que tenemos con el equipo que hoy es más grande, somos como 50 personas aproximadamente, que tenemos ese gran reto y retos grandísimos, como tú lo mencionas, más complejos, pero creería que en el momento de ellos fueron muy fluidos también, ¿no? Cuando no tienes tantas sentencias, creo que se hace más fluido con las comunidades. Eso es una mirada, pues, en el pasado, eso ya es de la imaginación. Gracias, Alessandro. Sí, en ISA, en el grupo y digamos en las empresas del sector eléctrico colombiano que en esa época estaban implementando políticas empresariales de carácter ambiental y social, pues se ponía la gestión de estos temas a un nivel muy alto. A veces un poco más allá de lo que estrictamente la norma exigía, e incluso recuerdo que se aportaba a la construcción de normativas, es decir, de políticas públicas en la materia, en un momento importante que era el desarrollo de todo lo que estaba inscrito en la Constitución del año 1991 y que se fue desarrollando a través de leyes orgánicas, por llamarlas así, o generales muy importantes. Luis Carlos, viendo ese papel activo que se tenía en ese momento, tanto de impactar políticas empresariales como políticas públicas, ¿tú cómo ves hoy esa respuesta desde los sectores empresariales de infraestructura? A ver, yo creo que esto no es un tema fácil.
no es un tema que para muchas empresas sea, digamos, agradable. Yo creo que si uno no se para en el reconocimiento del otro como una cultura diferente, no como una cultura trazada, ni como grupos que no saben lo que nosotros sabemos, sino como culturas diferentes, maneras diferentes de hacer las cosas, maneras diferentes de pensar el mundo, de pensar la tierra, de pensar el ambiente, maneras diferentes, tecnológicamente diferentes, y por lo tanto, producto de toda la experiencia, experiencias milenarias de adaptación a esto que tenemos como planeta. Si uno no se para ahí y reconoce que se le pueden causar, digamos, alteraciones, impactos a esas culturas, entonces simplemente los puede ver, como pienso que muchas empresas los ven, como obstáculos al desarrollo. Y ahí creo que hay muchos, digamos, hay material, hay artículos en los diarios donde la consulta previa en ocasiones se ve no como un derecho, como lo que es, un derecho de las comunidades a su territorio y a su cultura, sino como un obstáculo al desarrollo. Y ahí creo que eso ha cogido más fuerza en este momento de la que tenía, pero a la vez las comunidades han, no solamente las comunidades étnicas, sino en general todas las comunidades, han ganado en aprendizaje, en capacidad de movilización, en capacidad, digamos, de gestionar su territorio y sus intereses, y por lo tanto en capacidad de confrontación. Yo creo que esto es un punto que puede ser un punto muy crítico hacia el futuro, si no se trata con todo el respeto. Si los estudios nos sirven como herramientas de gestión y si efectivamente no logran caracterizar y conocer y reconocer los impactos que se están causando y orientar la gestión. Yo realmente en este momento no tengo muy claro si en general, y hablo en general, porque sé que hay empresas que han recogido una experiencia muy grande. De pronto, en algunas empresas esa experiencia está en riesgo, esa memoria está en riesgo. Entonces, veo que tal vez hay otras que no lo han recogido, y que quizás lo que podemos ver hacia adelante, en muchos casos, es que los conflictos se vuelvan otra vez cotidianos, porque obviamente comunidades que están empoderadas de su territorio, que han aclarado muchos elementos, que hay circunstancias que las obligan a confrontar, yo creo que puede haber conflictos y eso puede entrabar cosas que son importantes, no solamente para ellas, sino para la construcción de proyectos. El respeto es absolutamente clave. El respeto no solamente a los grupos étnicos, a las minorías étnicas, el respeto a la consulta previa y la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Y esto es importante hacia el futuro, porque es que eso que mencionaba del conflicto armado, hoy estamos pensando es en la memoria, pero con el fin de construir y de construir convivencia y de construir paz. Entonces, hay que pensarlo es así, porque si, digamos, muchas empresas insisten, como en ocasiones uno las ve insistiendo, en que la consulta previa es un obstáculo, pues entonces lo que vamos a seguir alimentando, digamos, los conflictos desde otro ángulo. Gracias, Luis Carlos. Sí, precisamente yo tenía ese como un último tema antes de dar paso a comentarios y preguntas que tenemos en el chat, y es el tema de la memoria, de esas gestiones, de esas implementaciones dentro de las estructuras de las empresas, de esas experiencias de relacionamiento con comunidades, con instituciones. Uno podría decir que en este momento, más que una sistematización de experiencias, de lo que se trata es de construir esas memorias para tenerlas como un referente importante en la toma de decisiones
que actualmente le compete al país. Y realmente lo que uno encuentra es que son pocas las iniciativas de construcción de esas memorias al interior de las organizaciones. Yo en ese sentido valoro mucho el trabajo que se hizo particularmente con el libro que hoy estamos invitando a leer y llamaría a redoblar esfuerzos en la construcción de esas memorias institucionales, pero más allá de eso que llaman sistematización de experiencias. Luis Carlos, unas últimas palabras como en esa perspectiva de qué piensas tú que en el momento actual del país es el valor específico de esas memorias del tipo de las que se construyen a través de este libro. Lo mismo, Alessandro, unas palabras para finalizar con este diálogo y dar paso a los comentarios. Lo que decía, creo que hemos avanzado. Hemos avanzado y la dimensión cultural ya no es el invento que se hizo a principios de los años 90. Ya esto es algo que está en gran medida sistematizado. Pero ¿cómo logramos que cada vez tenga un peso significativo como un elemento de la toma de decisiones, que quizá por momentos parece perderse? Yo creo que construir memoria hoy, en el momento en que el país quiere e intenta construir verdad, o una parte importante de él, esto es muy significativo, porque es lo que nos permite pensar también hacia adelante. Este es un país que se puede reconstruir después de todos los conflictos que hemos vivido durante tanto tiempo, pero requiere también tener eso que tú llamas un referente en la memoria de lo que hemos hecho y cómo en medio aún de las situaciones más difíciles en los territorios hubo experiencias como estas. O sea, se puede. Hay que hacer un gran esfuerzo. Alessandro. Sí, yo creo que yo lo hablaba, digamos, hace unos días con Luis Carlos, algo que invita, sobre todo el texto invita a hacer memoria. Y esa memoria yo le contaba que hay 4 trabajos que uno puede mirar. Y el ejercicio de memoria, revisando y también auscultando, he encontrado que un amigo ha hecho una tesis doctoral precisamente sobre la represión de la empresa y la ciudad de Cali. Y me llevó como esa invitación, porque a veces en ese ejercicio de las ciencias sociales como que uno siempre se pone como elementos trascendentales, pero uno se da cuenta que las empresas están interviniendo en los territorios y se relacionan con el territorio, no solamente nosotros, sino muchas empresas. Y hoy hablo del Caribe, que hay más de 150 proyectos a la zona del Caribe, en la zona de La Guajira, y uno empieza a encontrar con ciertas ausencias del Estado, con la comunidad también presente, con unas lecturas, como lo decía muy bien, de territorio y de su forma de vida. Y es muy importante, yo creo, que empezar a escribir sobre esos ejercicios que se están dando, no una adulación a las empresas. Yo creo que ahí entró lo que decía un poco Emilio, o sea, me gustó el ejercicio porque el ejercicio es crítico, que podamos escribir esas experiencias, pero no un ejercicio como que decir, somos los mejores, sino como un ejercicio de, venga, acá hay que pensarse el país y el territorio. Y me parece interesantísimo porque, digamos, como antropólogo también, y les digo que uno empieza a olfatear y a decir, venga, hay 4 escenarios importantes. El Estado, que mira, digamos, el territorio y hablemos de la consulta, las empresas interviniendo el territorio, también, y también mirando la consulta de una manera, la comunidad también con unos intereses, y la academia, porque cada vez la vemos obviamente a veces muy lejana o ya hoy incursionando muy cercana. Y entonces uno comienza a ver la importancia de los paisajes o el territorio, otros lugares y no lugares que me parece importante que esos ejercicios lo pueden hacer. La verdad lo invita a uno también a querer empezar a narrar esas experiencias, que a veces uno, digamos, en el ejercicio del quehacer de la compañía no se detiene a hacerlo. Y yo creo que es una invitación también a hacerlo, a buscar los espacios, así sean en el espacio del café o en el espacio, obviamente, de la empresa, si lo permite. Muchas gracias a Alessandro, Luis Carlos. Quedan en la mesa pues una serie de temas muy importantes que son ahora una invitación a la lectura, la dimensión cultural. Y bueno, vamos a darle ahora la palabra a Luisa porque tenemos en la audiencia varias preguntas y varios comentarios. Bueno, adelante, Luisa.
Si bien se ha hecho el comentario de la sistematización de esta experiencia, nos llega una pregunta que dice, ¿este libro pretende ser una guía para otras empresas que deben interactuar con comunidades indígenas y propiciar un diálogo de saberes? ¿A quién más podría ser de interés este texto? Le pregunto a Luis Carlos. A ver, no una guía, más bien es una memoria y una experiencia que aquí en este contexto de hoy la hemos nombrado como un referente. Yo pienso que es más un referente, pero es importante también pensar que este es un referente no solo para empresas, también a nivel académico. Aquí hay temas que están tocados y que pudieran ser estudiados y profundizados, de manera que es un referente. Y algo que se menciona en uno de los prólogos, un prólogo que hace Ana María Jaramillo. Esto es todo una propuesta de modelo también. O sea que también hay una propuesta que uno no diga, cójalo y cópialo. No, es un referente de la memoria hacia atrás en un contexto, y hay una propuesta hacia adelante también para empresas, para universidades. También nos preguntan, a casi 30 años de expedida la Ley 99 de 1993, Ley Ambiental, ¿qué modificaciones y actualizaciones se recomendarían fundamentalmente en relación con proyectos de desarrollo? Le pregunto a Luis Carlos y a Alessandro. Primero va Alessandro. Espérate que perdí el audio, no te escuché. A casi 30 años de expedida la Ley 99 de 1993, Ley Ambiental, ¿qué modificaciones y actualizaciones se recomendarían fundamentalmente en relación con proyectos de desarrollo? Bueno, yo creo que más que modificaciones, creo que hoy se ha logrado aproximarse cada vez más las instituciones, por eso lo mencionaba un poco de esos actores importantes como es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Ambiental, que se aproximen más a las realidades. Y yo hacía unas entrevistas precisamente en estos días donde muchas veces son muy, digamos que los términos de referencia se asumen tan tácitamente como si la cultura y la gente fuera estática. Y a veces lo que se le pide, digamos, a un proyecto pequeño es lo mismo que se le pide al megaproyecto. Creo que es interesante más bien, más que legislar, es poder tener esas mesas interinstitucionales donde nos acerquemos a esas realidades, tanto en el ámbito social como ambiental. Y pongo muchos ejemplos como ese que te digo, digamos, donde los términos para un proyecto tan pequeño pueden ser los mismos requisitos para un proyecto, para un megaproyecto. Entonces yo creo que en eso se ha venido trabajando, hemos tenido varias mesas y creo que todavía falta sobre todo esa sensibilización. Pienso que estos 4 elementos que mencioné, tanto el Estado como las empresas, como la comunidad misma y la academia, deben empezar a dialogar y a escucharse. Creo que más que hacer modificaciones en ese ejercicio es a leer esa realidad y no ser tan tácitos a la hora, digamos, de leer el entorno, porque si se llega al término preciso, pues digamos que la realidad tiene otros horizontes. Pensaría que sería un poco más de sensibilidad y obviamente idoneidad en el ejercicio de cómo se aborda estos elementos de los términos. Eso es lo que yo pienso. Luis Carlos, para que vamos cerrando entonces. Sí, yo pensaría que el reconocimiento de la doble vía en los diálogos interculturales, porque en ocasiones yo veo que en la normativa, en las licencias, se habla mucho de socialización. Y la socialización, en muchos casos, es una sola vía. Si no se abre con claridad la doble vía de la comunicación, de la participación, de la toma de decisiones conjuntas, en muchos casos, con los afectados, cosa que desde el año 89 en el sector eléctrico se sacó una política en ese sentido. Creo que vamos a seguir negando al otro. Bueno, Luis Carlos, vamos a terminar entonces con una invitación para que las personas puedan ingresar a este sello editorial de la Universidad de Medellín. En el chat van a poder encontrar la dirección para que puedan ingresar, descargar el libro, puedan tener una lectura detallada. Como nos cuenta Luis Carlos, aquí queda más que una guía, es
toda una experiencia de empresa donde se cuentan aciertos y desaciertos, pero sobre todo una ruta, un camino trazado. Y aquí también queremos invitarlos a que continúen con esta segunda feria del libro virtual y académico, también el sello de la Universidad de Medellín, que presentará 17 novedades distintas de conocimiento. Y para cerrar, yo quisiera también, pues en homenaje a Susana, compañera y además maestra de todo este proceso, parte de todo ese aprendizaje de respeto por las comunidades, pues queda como un legado de muchos de los que pudimos acompañarla en ese trabajo de campo, en ese trabajo con las distintas comunidades. Entonces, como un homenaje, queremos también cerrar con algunas de las palabras que aparecen en el texto que tenemos y que pueden consultar de la dimensión cultural, que los invitamos a que tanto la academia, otras empresas y cualquier persona interesada en conocer un poco más de lo que es esta diversidad del país lo pueda hacer. Hay asuntos que se salen del cronograma y que no se van a controlar, por ejemplo, los movimientos sociales, los intereses locales y regionales. Y poder llevar a cabo una gestión en esas condiciones requiere un enfoque integral y tener presente los procesos participativos, tanto para las sociedades no étnicas como para las sociedades étnicas. Susana Jaramillo, 2017. Muchas gracias a todos por participar en este espacio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Alex. Luis Carlos, muchas gracias.